Guarda-me, Senhor, fiel em teus caminhos. Firma-me, Senhor, em tua aliança. Liberta-me, Senhor, em ti minha esperança. Em ti minha esperança. Guarda-me, Senhor, fiel em teus caminhos. Firma-me, Senhor, em tua aliança. Liberta-me, Senhor, em ti minha esperança. Em ti minha esperança. Nutre-me, Senhor, na força de tua Páscoa. Cura-me, Senhor, no dom de tua ternura. Sacia-me, Senhor, na fonte de água pura. Na fonte de água pura. Guia-me, Senhor, na luz de tua justiça. Lança-me, Senhor, na luta dos pequenos. Revela-me, Senhor, segredos do teu reino. Segredos do teu reino. Fala-me, Senhor, da vida partilhada. Ouve-me, Senhor, na dor do meu silêncio. Acolhe-me, Senhor, no teu amor imenso. No teu amor imenso.
Delgado, agradecemos mais uma vez a sua disponibilidade. Este é o nosso segundo encontro. Estamos trabalhando, refletindo e aprofundando o ensinamento e o significado da atividade de Frei Bartolomeu de Las Casas. A pessoa, a atividade e o significado dela. Lembrando o que nós ouvimos no nosso último encontro, né, do que ouvimos, podemos ter presente que a conversão de Las Casas a Jesus Cristo, e, portanto, também a causa dos índios, mantém unida uma série de questões. A sua espiritualidade, sua mística, a sua atividade pastoral, a busca de uma evangelização pacífica e, portanto, também a defesa dos índios enquanto se sentia, considerava-se a si mesmo advogado dos índios. Esses elementos, né, da vida teologal, da vida cristã, né, se encontram-se bem concatenados na pessoa e no ensinamento de Frei Bartolomeu de Las Casas. Professor Mariano Delgado, o senhor tem a palavra. Muito obrigado, mais uma vez, desde já, pela sua disponibilidade. Muchas gracias, hermanos dominicos de la provincia de Bartolomé de las Casas del Brasil. El tema que hemos elegido para hoy lleva el título de Religión en el Renacimiento, que es la época de las casas, y la innovación de Bartolomé de las Casas. La primera parte será un poco teórica en el sentido de lo que se entendía por religión en el Renacimiento, y después la segunda parte tratará de cómo Las Casas en ese contexto supo desarrollar una teoría bastante innovadora para percibir de forma positiva la lógica de las religiones y de las culturas amerindias. El concepto de religión en el Renacimiento, tenemos para hablar de religión diferentes términos, es un término muy ambiguo. Por ejemplo, se hablaba también de reformación y de contrarreforma, sobre todo las investigaciones después del siglo XIX, no en el propio Renacimiento. O los franceses hablan de l'état de réforme. También se habla ahora de confesionalización, de la paz religiosa, de disputas religiosas, etc. Michel de Certeau habla de la fábula mística para el Renacimiento. En consecuencia, ahí tengo la impresión de que el Renacimiento debió ser un periodo muy productivo en materia de religión y el hombre renacentista un homo religiosus, por excelencia y de matriz cristiana. La división de las iglesias es dentro del cristianismo, no se trata de cristianismo y ateísmo, sino de diferentes formas de cristianismo. En consecuencia, esto vale también para el plano político, ya que todos los regímenes políticos se esforzaron por legitimarse en base a la confesión religiosa. Todos los regímenes políticos se legitimaban así con respecto a su confesión. Religión en el Renacimiento es un tema muy amplio y le vamos a delimitar en este sentido de ver lo que se entendía por religión y cuál fue el pensamiento de Las Casas en este aspecto. Hay tres investigadores bastante famosos que se han ocupado del tema de religión en general. Por ejemplo, el Wilfred Schmidt o el Michel Desplantes o el alemán Ernst Feil. Sus investigaciones muestran que en Occidente, al menos desde los romanos, ha habido una reflexión constante sobre la relación entre Dios y el hombre que tocaba la doctrina, la vida y el culto, pero que el término religio no siempre se utiliza para ello y ciertamente no en el sentido moderno, es decir, en el sentido de una religio naturalis como una única religión entre todas las personas en todo momento, así como una religión esencialmente interior e incluso que consiste más o menos en el sentimiento. Si seguimos a Ernst Feil, que en mi opinión ha realizado la investigación más meticulosa sobre el tema,
En el Renacimiento apenas se hablaba de religión en el sentido moderno. Es más, el concepto de religión pasaba a un segundo plano ante conceptos como secta, lex, fides o pietas. Si el concepto moderno de religión no se hubiera impuesto más tarde, con la Ilustración, quizá hablaríamos hoy de estudios comparados de las sectas en lugar de estudios comparados de las religiones. La tesis de Weil es que el término religión conservó su significado específico romano sin cambios, de hecho, hasta que sufrió un cambio fundamental en el siglo XVIII con la Ilustración. Como es sabido, el nombre religio se remonta a los romanos, ya sea que lo derivemos, por ejemplo, de Cicerón, de relegere, leer de nuevo, prestar mucha atención, o que con Lactancio y Agostino lo deduzcamos de religare, atar de nuevo, o como han sugerido algunos autores también de res y ligare. Religio significa la cuidadosa, escrupulosa, atenta observancia de las costumbres y las reglas, es decir, sobre todo de los ritos de culto público y de otras formas de actuar hacia los dioses. Este tipo de religio es asignado, por ejemplo, por Cicerón, junto con la pietas, a la virtud de la justicia. En el cristianismo se introduce la distinción entre religio vera y religio falsa, o superstitio, y en la escolástica se mantiene la asignación de la religión como culto público a la virtud de la justicia. Pero ni los romanos ni los antiguos cristianos utilizaban religio como un término genérico, común y neutro para las diferentes formas de un mismo fenómeno. Esto no fue así hasta la Edad Media, cuando se pensó en la astrología que las diferentes opiniones sobre los dioses eran, como decía Roger Bacon, el resultado de diferentes constelaciones de estrellas. Y por eso Roger Bacon buscaba un término genérico para esto y no hablaba de religio, sino de lex o secta, en el sentido de seguimiento. Y distinguía 6 de estas leges o secte principales, de los hebreos, caldeos, egipcios, sarracenos, y también de Cristo y del anticristo. No fue hasta el humanismo cuando se produjo la primera flexibilización de los usos lingüísticos sobre el tema religión. Nicolás Cusanus hablaba de la diversitas religionum, pero creía que todos debían encontrar su camino hacia la una religio, es decir, la mostrada por Cristo, aunque in rituum varietate. Giovanni Pico della Mirandola habla en el ámbito astrológico no solo de leges o sectes, sino también de religiones. Pero ni él ni Marsilio Ficino, por ejemplo, comparten el supuesto moderno de una communis omnium gentium religio. Más bien se mantiene el significado romano cristiano de religión y se entiende como religión común la cristiana religio, es decir, la verdadera religión. En el siglo XVI, la única alusión a una communis omnium gentium religio se encuentra en una declaración escrita por Philippe Melanchthon y dirigida por Lutero junto con algunos teólogos de Wittenberga al elector Johann Friedrich en 1540. En ella se habla de los sabios franceses que opinan que todas las religiones han sido una en todos los tiempos, solo han cambiado los nombres. Pero Melanchthon rechaza esta suposición, que considera sofistería, ya que fuera del cristianismo reformado solo puede haber falsa religión e idolatría. Una cita: en los papistas solo hay idolatría con sus misas, las misas de difuntos, la invocación de los santos, las romerías y peregrinaciones, como ha ocurrido siempre con los paganos. Para todos los reformadores vale en general lo siguiente:
que utilizan el término religio en el sentido romano o en el sentido de lo que después se llama confesión pública o del Estado, que hablan de fe, fides más que de religión, y que asocian la palabra religión más bien con connotaciones negativas, que para ellos, incluso cuando hablan de religión y de fe, en relación con paganos, turcos, judíos y papistas, la verdadera fe y la verdadera religión solo existe en el cristianismo reformado, mientras que entre los demás prevalece más bien la superstición o la idolatría. Por ejemplo, decía Lutero, todas las religiones y devociones fervientísimas que honran a Dios sin centrarse en su palabra son idolatría, y esto se aplica explícitamente también al papado. En el axioma de Lutero, extra Christum omnes religiones sunt idola, puede expresarse la concepción cristiana común de la religión en el Renacimiento, pues con el axioma extra ecclesiam nulla salus del Concilio de Florencia, 1442, tenemos más o menos la misma afirmación, pero ahora en clave eclesiocéntrica y no cristocéntrica. Weil saca la siguiente conclusión de su investigación sobre el concepto de religión en el Renacimiento. No encontramos ninguna prueba de que otras convicciones junto a la fe cristiana se pongan en relación con la religio. Tampoco se trata en ningún caso de considerar la religio como el núcleo común de las distintas religiones conocidas. En el siglo XVI, según Michel Desplan, lo que se hace es simplemente leer a los autores antiguos y seguir más o menos en su vía de pensamiento. La concepción renacentista de la religión también se desprende de los tratados de paz. A más tardar después de la paz religiosa de Augsburgo de 1555 o de la controversia religiosa de Poissy en 1561 en Francia, la diferencia entre las iglesias con sus doctrinas y cultos fue percibida como una diferencia de religión, en el sentido también de la confesión pública. Bien, esto podemos dejarlo aquí para no seguir con estas disquisiciones. Simplemente decir que en Francia, en la controversia de Poissy en 1561, se empezó a hablar también de una religión con un artículo indefinido para asignar las diferentes denominaciones, para designar las diferentes denominaciones. Una religión entre otras, entre muchas. En este sentido, el cuius regio eius religio debe entenderse probablemente como un axioma de paz religiosa en los diferentes territorios, en este sentido. Resumiendo, podemos afirmar, que en el Renacimiento se habla de religión en dos sentidos. Por un lado, el humanismo cristiano, en la estela de la antigüedad, hace de la religión en el sentido del culto a Dios una constante estructural antropológica, y sin embargo solo encuentra la verdadera religión en la fe cristiana, que desarrolla la correspondiente apologética. Por otro lado, a la sombra de las guerras de religión se entiende la religión como aquel aspecto de las cuestiones de fe que afecta al orden público. Vamos a ver ahora cómo los europeos, a partir de esta concepción de la religión, percibieron las religiones, por ejemplo, amerindias. Con este telón de fondo se espera de los europeos del Renacimiento que hagan dos cosas al encontrarse con culturas no europeas. Por un lado, esperar rastros de religión en ellas en el sentido de culto público a Dios, y por otro, reaccionar ante ellas con el espíritu de esa apologética cristiana que adquiere contornos claros en el humanismo cristiano de Marsilio Ficino y de Girolamo Savonarola, con estos cuatro pasos: Dios, su existencia y su providencia; después la religión como vínculo entre el hombre y Dios; tercero, la excelencia de la religión cristiana y los errores de los demás. Como saben, después la apologética católica del siglo XIX ha creado en lo que se llama la teología fundamental esas tres demostraciones, que se llaman la demostración religiosa, la demostración cristiana y después finalmente la demostración católica. Es un paso siguiente a esto que se pensaba en el Renacimiento.
Vamos a ver ahora cómo los misioneros europeos de diferentes iglesias, tanto católicos como protestantes, y tanto jesuitas como franciscanos o capuchinos, cuando se encontraban, como era el caso de Brasil, con pueblos, sus pueblos tupi, cuando se encontraban con pueblos que no tenían los aspectos normales de la religión, es decir, sacerdotes con culto, con ritos, templos, procesiones, etc., entonces tenían dificultad en percibir esta religión, esta religiosidad. Debido al concepto de religión expuesto anteriormente, los misioneros estaban ciegos ante culturas que eran religiosas, aunque no tuvieran ningún concepto de religión y desde luego no nuestro concepto o práctica de religión. Con las obras de Cicerón en la cabeza, los misioneros creían que no había tribu tan salvaje ni tan mansa entre los hombres, como dice Cicerón, que no supieran que era necesario tener un Dios, aunque vivieran en la ignorancia de qué clase de Dios se trataba. Pero por religión los europeos entendían un culto público, como ya he dicho, con una casta sacerdotal claramente identificable y lugares de culto o templos. Cuando estos signos faltaban a primera vista, los europeos tenían dificultades para percibir la religiosidad de los indios. Por ejemplo, católicos y protestantes pensaban que los indios tupís del Brasil, que vivían como seminómadas sin un lugar fijo de culto y sin los demás signos visibles de una religión pública, no tenían ni Dios ni religión, lo que según Cicerón debería ser muy anómalo. Los europeos del Renacimiento no entendían una religiosidad chamánica en la que las hierbas embriagadoras, los hechiceros y la danza desempeñaban un papel central. Basten 3 ejemplos rápidamente. El jesuita Manuel da Nóbrega, superior de la primera comunidad jesuita en Brasil, escribió en 1549 sobre el país y su gente: todo este pueblo pagano no adora nada ni conoce a Dios, solo llaman al trueno Tupán, que significa dice algo divino. Así que no tenemos palabra más apropiada para llevarlos al conocimiento de Dios que llamarlo Padre Tupán, lo que después sería un error cuando comenzaron a conocer esas religiones bastante mejor. Es decir, construyeron una especie de Júpiter, Tronans, que no era un poco la divinidad más alta de los tupis. Hacia mediados del siglo XVI, los hugonotes franceses también llegaron a Brasil al hilo de los efímeros intentos de establecer la colonia de Francia antártica. Calvino envió a 14 correligionarios a Brasil, entre ellos a Jean de Lery, que estuvo allí en 1557 y nos ha contado la historia de esta primera misión en forma de diario, con una cita un poco más larga y explícitamente con referencia a Cicerón. Cicerón dice que no hay pueblos tan toscos ni naciones tan bárbaras y salvajes que no se pueda detectar en ellos el sentimiento de que hay alguna deidad. Todo el mundo adopta este dicho y lo considera un principio incuestionable. Pero cuando pienso en nuestros Tupinambols en América, no les aplicaría este principio. En primer lugar, no tienen conocimiento del Dios único y verdadero. Además, no profesan a ningún Dios, ni celestial ni terrenal. Esto contrasta con los antiguos paganos que tenían toda una serie de dioses. Además, es contrario a los idólatras de hoy en día e incluso los indios del Perú, cuya tierra limita con la suya, aunque a unas 500 millas, sacrifican al sol y a la luna. Los Tupinambols tampoco tienen un orden de culto, y mucho menos un lugar donde se reúnan para celebrar algún tipo de devoción. No conocen ninguna forma de rito religioso, ya sea público o privado. A principios del siglo XVII, el capuchino francés Claude d'Abbeville expresó una opinión similar sobre los habitantes del nordeste brasileño. No creo que haya ninguna nación en el mundo que haya estado sin un rastro de religión, excepto los indios Tupinambá, que hasta ahora no han adorado a ningún dios, ni celestial, ni terrenal, ni de oro, ni de plata, ni de piedra, ni de madera, ni de ninguna otra cosa. Hasta el día de hoy no tienen ni religión ni sacrificios y por lo tanto no hay sacerdotes, ni adoradores, ni altares, ni templos, ni iglesias. No saben nada de votos o intercesiones, o súplicas, ya sean públicas o... Por lo demás, prevalecía la opinión de que los habitantes del Nuevo Mundo
concretamente las civilizaciones avanzadas de aztecas, mayas e incas, debían ser unos idólatras y obcecados. Pero la religiosidad observada con imágenes de dioses, templos, sacerdotes y ritos fue interpretada como una señal de la inexcusabilidad de los indios, según la carta a los romanos, capítulo 1, versículos 18 al 22. Aquí se dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que tienen la verdad prisionera de la injusticia. Porque lo que de Dios puede conocerse les resulta manifiesto, pues Dios mismo se lo manifestó. Pues lo invisible de Dios, su eterno poder y su divinidad, son perceptibles para la inteligencia a partir de la creación del mundo a través de sus obras, de modo que son inexcusables. Pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios ni le dieron gracias. Todo lo contrario, se ofuscaron en sus razonamientos de tal modo que su corazón insensato quedó envuelto en tinieblas. Por esta razón, el fundamento bíblico, el jesuita José de Acosta, por no citar a los franciscanos de México que decían lo mismo, consideraba a los indios de México y Perú en última instancia como inexcusables, ya que construían numerosos templos al Dios Supremo, pero al mismo tiempo se entregaban a sus extravagantes cultos idolátricos y adoraban representaciones politeístas del diablo. Inexcusable significa en griego an apologetus, sin defensa o apología. Así es como se veía y se trataba a los indios en términos religiosos. Y por ello no es casualidad que Las Casas escriba una obra en su defensa con el título de Adversus, persecutores, et calumniatores, gentium novi orbis, ad oceanum reperti, apología. Las Casas intenta hacer una apología de aquellos de los que se pensaba que eran anapologetus, es decir, sin apología o sin defensa. Y prácticamente es un caso único en la historia de nuestra cultura, porque antes apología, en el sentido cultural de obras o discursos, era un poco la defensa de sí mismo, la apología que hizo Sócrates, por ejemplo, de sí mismo ante los jueces que le querían condenar, o apologías de este tipo. Eso era el tipo de apología que se conocía en la historia de nuestro pensamiento, mientras que ahora no tenemos una apología de sí mismo, una defensa de sí mismo, es una defensa del otro, una defensa de la verdad del otro. Esto es el gran aporte también de Las Casas a la historia de nuestra cultura. Vamos a ver ahora entonces la apología de la religiosidad amerindia de Las Casas. Él es prácticamente el único en el Renacimiento que adoptó un enfoque diferente. Mientras que los demás pensaban que los indios no tenían apología o excusa, Las Casas desarrolló precisamente una apología de su religiosidad. Para ello parte del deseo natural del verdadero Dios y considera la idolatría, por tanto, así como los sacrificios humanos, como fenómenos naturales, ciertamente abominables, pero excusables y expresiones erróneas de dicho deseo cuando falta la luz de la fe. Los indios estarían pues actuando por ignorancia excusable e insuperable. Según la doctrina escolástica del deseo natural, desiderium naturale del verdadero Dios, el hombre puede reconocer con la luz de la razón que hay un Dios, pero no qué o quién es. Los orígenes de esta doctrina se remontan a la Biblia, precisamente a la carta a los romanos, el primer capítulo que he citado, que también se puede interpretar de otra forma, pero recibió una impronta decisiva de Santo Tomás de Aquino. Según esto, existe un doble conocimiento de Dios, el natural y el motivado por la gracia mediante el acto de fe, que sin embargo no se contradicen, sino que se complementan, así como el orden de la gracia presupone el orden de la naturaleza y lo perfecciona. Como ya saben, gratia supponit naturam y gracia non destruit sed perficit naturam. Pero si la posibilidad del conocimiento natural de Dios, el verdadero Dios, puede ser conocido con la razón natural, aunque oscura y confusamente, como dice el dogma del Concilio Vaticano I,
Si esta posibilidad se entiende también como una necesidad imperativa, el verdadero Dios debe ser conocido y adorado con la razón natural, entonces se deduce que la idolatría es inexcusable. La parte acusadora pensaba precisamente así, y apoyándose en los signos visibles de la idolatría y de los sacrificios humanos, acusaba a los indios de haberse equivocado inexcusablemente con el Dios verdadero y de seguir a dioses falsos, por haberse dejado seducir por el demonio. La idolatría se ve como una seducción diabólica. También para esto se podía recurrir, en cierto sentido, a la carta a los romanos. De la carta a los romanos, como también de Sabiduría número 13 o del Salmo 96, se desprende la ira del Dios bíblico contra el politeísmo y la idolatría, que desde el punto de vista monoteísta se consideran la raíz de todos los males. Es lo que Jan Assmann, un gran pensador alemán, ha llamado la distinción mosaica entre el único Dios verdadero de Israel y los muchos dioses falsos de los gentiles. Como las casas parte del deseo natural del Dios verdadero, pero considera que el auténtico conocimiento de Dios, es decir, el revelado por la gracia de la fe, es prácticamente inexistente en las culturas indígenas antes de la llegada del Evangelio, ya que los indios no habrían sido suficientemente instruidos sobre el verdadero Dios ni por sus sabios filósofos, ni por los antiguos apóstoles. Entonces, para las casas, la idolatría y los sacrificios humanos de los indios son también fenómenos naturales como resultados honestos del confuso conocimiento natural de Dios. Según las casas, San Pablo se refiere en la carta a los romanos a los filósofos paganos de la antigüedad que habían reconocido la existencia de un Dios supremo, pero no lo adoraban en consecuencia. El anapologetus paulino no es aplicable a los indios. A los que afirman despectivamente que adorar a las piedras en vez de al verdadero Dios, es decir, practicar la idolatría en lugar de la latría o el auténtico culto a Dios, es contrario a la razón natural, las casas contesta con el sentido común que la verdadera intención, la communis et finalis intentio de los idólatras, no es adorar a las piedras, sino apreciar en ellas y a través de ellas ciertas manifestaciones del poder divino, intentar adorar al Creador y movedor del mundo, según el conocimiento fragmentario que poseen de él. Así, la verdadera intención, la recta intentio de los idólatras es, en última instancia, adorar al verdadero Dios, del que saben con la luz de la mera razón natural que existe, sin poder decir realmente qué o quién es, en última instancia, en su esencia. Bajo la idolatría, pues, hay ante todo una auténtica religiosidad y no fenómenos diabólicos. Con ello, las casas consiguen desdemonizar la idolatría. Y no se refiere solo a Santo Tomás de Aquino, sino sobre todo también a Guillermo de Auvernia, que era también un dominico. A través de la crítica de la violencia y de la codicia como ídolos de los cristianos, el Moloch y Mamón, como decía el mismo Jesús de Nazaret, la teoría de la idolatría de las casas da un giro hermenéutico sorprendente. La idolatría también prospera a la sombra de la verdadera religión. Y esta idolatría de los cristianos, adorar a Moloch y Mamón, es la más grave, pues ya se les había concedido no solo el conocimiento natural, sino también el sobrenatural de Dios. Vamos a ver ahora la cuestión de los sacrificios humanos, que es un poco espinosa y se entiende mal muchas veces. Así que conviene clarificar un poco el pensamiento de las casas en este aspecto. Las casas consideran que los sacrificios humanos, incluida la antropofagia, son una bestialidad abominable. De esto no hay duda, pero al mismo tiempo son también un fenómeno natural que se produce en la historia general de la religión y de la humanidad en ausencia de la luz de la fe. E incluso bajo la luz de la fe, las casas no van tan lejos en este aspecto como Montaigne, que en esa época también consideraba que la quema de herejes era una especie de sacrificios humanos. Así, las casas está firmemente convencido de que no se puede demostrar
tan rápidamente y con pruebas contundentes a los indios que los sacrificios humanos en honor del Dios que tienen por verdadero son contrarios a la mera razón natural. Las Casas era muy consciente de su papel especial en el siglo XVI con esta interpretación. En su carta a los dominicos de Chiapas y Guatemala de 1564 se jacta de haber defendido y probado muchas opiniones que ningún hombre antes de mí se atrevió a concebir o escribir. Entre ellas cuenta la opinión de no ser contra ley ni razón natural se cruza omni lege positiva humana vel divina, es decir, si está separada de toda ley positiva, tanto humana como divina, que no sería contra una tal razón natural ofrecer hombres a Dios, al Dios falso o verdadero, teniendo al falso por verdadero en sacrificio. Puesto que todas las personas, por la tendencia natural de la razón, se dirigen al verdadero Dios y quieren adorarlo con lo mejor que tienen, y puesto que el ser humano es el bien más preciado, hay que suponer primero una intención correcta en los sacrificios humanos de los indios, es decir, ofrecer a Dios lo más preciado. Además, los indios creen que el bienestar general y la felicidad de sus comunidades y pueblos dependen de los sacrificios humanos, por lo que no es de extrañar que en tiempos de necesidad sacrifiquen a Dios lo que consideran más preciado y agradable a Él. Así, aquellos que aún no habían sido alcanzados por la luz de la fe y solo podían seguir la mera razón natural, estarían en un estado de ignorancia excusable si voluntariamente se dejaban sacrificar o realizaban sacrificios humanos. La práctica de los sacrificios humanos en los tiempos bíblicos, conocemos la historia de Abraham, donde Dios tiene que intervenir para poner fin a esa práctica. Y en la antigüedad precristiana, incluida la antigua España, donde hay relatos de los romanos, etcétera, también de César sobre la guerra de Galia, etcétera, donde se dice que los celtas también practicaban sacrificios humanos. También esta práctica de sacrificios humanos en la antigüedad europea precristiana también debe interpretarse según las Casas de esta manera, de intentar ofrecer a Dios lo más preciado que se tiene para apaciguar la divinidad. Con esta interpretación de los sacrificios humanos, las Casas quería evitar que se instrumentalizaran como pretexto para las guerras de conquista, ya que la defensio innocentium, la defensa de los inocentes sacrificados a los dioses, desempeñaba un papel central en el debate sobre los títulos legales de conquista. En una de sus obras posteriores, Las Casas matiza algo su posición. Si tras repetidas amonestaciones los indios mantuvieran los sacrificios humanos y la antropofagia, y si las víctimas fueran inocentes, se les podría obligar a abandonar tales prácticas aplicando una coacción moderada. La intervención humanitaria, sin embargo, solo debía ser en defensa de los inocentes y no para castigar a los indios por esos actos delictivos o incluso para someterlos como esclavos y privarlos de sus bienes, como de hecho estaba ocurriendo. Y antes de hacerlo habría que sopesar cuidadosamente si el número de inocentes que finalmente serían víctimas de la intervención humanitaria violenta sería mayor que el número que se pretende salvar de una muerte injusta. Pero también habría que considerar si el escándalo que necesariamente se derivaría de esa intervención humanitaria acabaría por obstaculizar y descreditar la predicación cristiana. En tal caso, siguiendo la instrucción divina, habría que abstenerse de tal liberación del inocente, ya que tal acto sería vicioso, pues violaría la regla de la razón que nos prescribe elegir el mal menor. Las Casas opina que los sacrificios humanos de los indios son menos malos que las guerras de conquista de los españoles. Perdón, esto ya lo hemos visto. Son menos malos que las guerras de conquistas de los españoles. Recomienda que se toleren los sacrificios y la idolatría hasta que puedan ser eliminados voluntariamente mediante la persuasión del entendimiento, con argumentos de razón, la exhortación suave de la voluntad con buenos ejemplos de vida, y por todo ello las Casas reprochan a los partidarios de la violencia que al parecer opinan que el fin justifica los medios.
Vamos a concluir con unas perspectivas. La apología de la religiosidad amerindia de las casas conduce a una cuestión profunda en la teología de siempre, de la razón inexcusablemente pecaminosa. Una cuestión que para el teólogo fundamental alemán Hans-Jürgen Verwayen es una tarea central de la apologética o de la teología fundamental. Para él, el hombre solo es verdaderamente inexcusable cuando con su no reconocimiento fáctico de Dios, sus sucedáneos de Dios y sus ritos religiosos, está en contradicción no solo con un conocimiento auténtico de Dios, que es en principio posible, sino con un tal conocimiento de Dios que, aunque de forma oscura, es, sin embargo, fácticamente ya efectivo en nuestra cultura. Cualquier otra explicación del anapologetus paulino equivaldría a una doctrina de la predestinación de la que el creyente no solo no podría responder ante cualquier foro mundano de la razón, sino tampoco ante su propia fe en el Dios justo y liberador. Hasta aquí Hans-Jürgen Verwayen. La tesis de las casas en relación con la idolatría y los sacrificios humanos depende de su postulado principal, de la presupuesta ausencia fáctica de un conocimiento del verdadero Dios que sería inexcusablemente obligatorio en caso de darse. Las casas, por ello, nunca defenderá la teoría de la evangelización primigenia de los pueblos amerindios antes de Colón. Por ejemplo, en la época apostólica, por los apóstoles Tomás o Bartolomé. Una opinión muy extendida en su tiempo, ya desde mediados del siglo XVI, también en Brasil, algunos jesuitas y incluso otras órdenes religiosas comenzaron a propagar la teoría de la evangelización de América por el apóstol Santo Tomás o el apóstol San Bartolomé, entre otras cosas para justificar las guerras de conquista, porque los indios entonces no serían paganos excusables, sino que habrían abandonado la fe recibida y podían ser tratados como apóstatas. Y esta es la razón por la que las casas nunca defendió una tal teoría de la evangelización primigenie o precolombina de América. Tampoco defendió nunca otras teorías de que los indios eran descendientes de los judíos, etcétera, por la misma razón, porque entonces hubieran sido ya monoteístas desde el principio, etcétera, etcétera, y esto hubiera justificado también la violencia. Sin embargo, a las casas no se le escapó que en el Alto Valle de México había obrado el héroe cultural Quetzalcóatl, que no quería saber nada de guerras, sacrificios humanos y otras cosas perjudiciales para la comunidad, como nos dice las casas en su apologética Historia Sumaria. Aunque las casas no dejó por ello de defender en su apología la inexcusabilidad de los pueblos amerindios, siempre ha subrayado lo que para él es realmente importante. No quiere poner en duda que los indios, como también los españoles, pudieran ser tal vez inexcusables ante Dios, que los juzgará el día del juicio. Pero sí niega que los indios sean inexcusables ante los españoles, porque no les han hecho nada. Así, su apología equivale básicamente a una refutación de la presunción de que los cristianos tienen derecho a anticipar en este mundo la posible ira de Dios contra los indios u otros pueblos paganos o idólatras. No es de extrañar que las casas se refiera a la parábola del trigo y la cizaña, el capítulo 13 del Evangelio de San Mateo, un lugar clásico en los discursos de los humanistas de la época sobre la tolerancia, y que considere las casas que la persuasión del entendimiento con argumentos y la suave seducción y exhortación de la voluntad con el ejemplo de un buen modo de vida es el único modo de misión cristiana conforme al Evangelio. No es casualidad que lo diga de una forma repetida y machacona, porque esto es también un poco el núcleo del pensamiento erasmista, del pensamiento de Erasmo, y las casas yo creo que ha tenido más influencia, en el buen sentido de la palabra, del buen humanismo, más influencia erasmista de la que se piensa. Para las casas, el cristianismo es, por supuesto, la verdadera religión. Pero
por su descubrimiento de la auténtica religiosidad a la sombra de la idolatría, así como por su rechazo de una pretensión absolutista frente a los indios como nuevos paganos, representa una innovación en la comprensión renacentista de la religión. Su apología de la religiosidad amerindia culmina en la afirmación de que los cristianos podrían aprender bastante de dicha religiosidad. Así, Las Casas escribe, por ejemplo, sobre los aztecas, y en tanto grado eran todos los actos y obras que en el culto de sus dioses hacían honestos y decentes, y de toda vileza, fealdad y deshonestidad desnudos y limpios, que, quitados los sacrificios horrendos y sangrientos que ofrecían, que nuestra religión cristiana y ley dulce y suave de Jesucristo prohíbe, y algunas ceremonias y actos que parecían enderezarse a los ídolos, todo lo demás de hacerse y cumplirse dentro de nuestra universal Iglesia y aprenderse de ellos era dignísimo. Esto en el siglo XVI no lo dice nadie, nada más que él. Las Casas se anticipa así a Nostra Aetate, el número 2 de Nostra Aetate del Concilio Vaticano II, que dice: la Iglesia Católica no rechaza nada de lo que es verdadero y santo en estas religiones. Si los misioneros hubieran tenido ya en el siglo XVI esta teología de las religiones en la mochila, pues nos habríamos ahorrado mucho dolor en la historia de la evangelización. Las Casas anticipa Nostra Aetate número 2 y abre posibilidades reales de auténtica inculturación en el Renacimiento, en el encuentro del Evangelio con religiones y culturas amerindias. Muchas gracias y estoy dispuesto a responder a sus preguntas si consigo hacerlo. Frei Marcelo. Professor Mariano Delgado, esta exposição, o que o senhor acabou de dizer, salvo engano, o senhor me corrija se eu estiver errado, esta tese central da apologia de Bartolomeu de las Casas, nós podemos encontrá-la de forma resumida, isso é para ajudar os estudantes, né? Na 11ª objeção, né? Quando se trata da disputa com Juan Inés de Sepúlveda. Marcelo, tem ligeira impressão que o professor saiu de tudo. Vamos ver se ele volta. Sim. Como eu não estou vendo, Uhum. Professor, acho que em alguns minutos ele deve fazer o link novamente. Que a hora que ele saiu do diapositivo, acho que ele apertou os dois botões. Voltou. Voltou. Uhum. Por favor, Marcelo. Bom. Professor... ¿Han conseguido escucharme? Perfeito. Não. ¿No me han escuchado? La exposición, sí. Bueno, porque después sí. parece que Cuando salió un poco. Cuando salió, ha salido también del espacio, pero ahora no hay problema, ¿sí? Sí, de acuerdo, gracias. O senhor foi para um mundo paralelo, professor. Sim. Professor Mariano, o que o senhor acabou de descrever, aliás, com riqueza de conteúdo, né? Com detalhes, com riqueza de detalhes, né? Existe uma obra de Jean Leclerc sobre a tolerância no siglo da Reforma Protestante. Uhum. E é admirável como ali encontramos elementos não só em Cícero, mas sobretudo em Lactâncio, né? Em defesa da liberdade, religião, os homens não podem ser obrigados a crer em hipótese alguma, que está muito presente também na obra de Frei Bartolomeu de las Casas. Contudo, eu estava dizendo que a sua exposição, para ajudar talvez os estudantes, ela se encontra
resumida, né, na 11ª objeção de Las Casas a Sepúlveda, Ujú. Agora, depois de fazer essa observação, assim que eu gostei muito da sua exposição, né, eu queria fazer 2 pedidos. O primeiro, uma pergunta. Eu me lembro que na Apologia Histórica, Frei Bartolomé de las Casas diz, olha, todas as nações, citando Cícero, todas as nações do mundo são homens. Então, é impossível. Então, é bem provável, seria correto afirmar que, quando ele reconhece a existência de autêntica religiosidade, pelo menos em âmbito natural, entre os povos indígenas, ele está também, de alguma forma, tirando as consequências da tese de Cícero sobre a natureza dos deuses. Bueno, son diferentes temas que ha tocado. Primero, el discurso de la tolerancia en el Renacimiento, el discurso de la tolerancia en el Renacimiento comienza a nacer y se utiliza en diferentes contextos. Aquí en Europa, por ejemplo, se utiliza en el contexto de la persecución de los herejes, se pone en cuestión que se tenga derecho a perseguir a los herejes, y Las Casas lo que hace es al mismo tiempo aplicar el concepto de tolerancia, siempre basándose en San Mateo capítulo 13, el trigo y la cizaña, al contexto de los indios. Pero hay muchos paralelismos. Después, lo otro, hay que tener en cuenta que se trata de 2 universalismos que convergen. Por una parte tenemos el universalismo romano de la Estoa. La escuela filosófica de la Estoa cultivaba mucho el derecho natural, partía de postulados del derecho natural, que todos los hombres, etcétera, etcétera, todos los pueblos. Eso es un universalismo, son postulados universalistas. Y por otra parte está el universalismo cristiano, que viene ya fundado por la Biblia, de que ya desde la creación, de que todos los hombres han sido creados a imagen y semejanza de Dios, es decir, con entendimiento y libre voluntad. Y entonces lo que Las Casas hace es, también en esa cita que ha dicho usted, lo que Las Casas hace es fundir los 2 universalismos, el de la Estoa y el bíblico cristiano, y sacar las consecuencias. Y las consecuencias es que si el hombre ha sido creado con un fin de poder ser capaz de la fe, etcétera, etcétera, entonces tiene que tener desde la creación lo necesario para esa capacidad, que es el entendimiento y la voluntad. Y esto vale para todos los hombres, es decir, para todas las personas, porque todas las personas, naturalmente, hay excepciones, hay gente que nace discapacitada o que son idiotas, etcétera, etcétera, pero estos son errores de la naturaleza. El principio de la naturaleza es que todos los hombres, todos los pueblos, son capax Dei, tienen la capacidad de la fe, la capacidad de dirigirse a Dios por medio del entendimiento y la voluntad. Es lo fundamental de la visión antropológica cristiana del hombre. Por eso, si el hombre, todas las personas han sido creadas con raciocinio, entendimiento y libre voluntad, entonces la única forma de predicar el Evangelio es intentar, como dice Las Casas siempre, intentar convencer el entendimiento con argumentos de razón, intentar atraer la voluntad con un buen ejemplo de vida. Todo esto va junto, pero lo esencial es que Las Casas es capaz de percibir que hay también un universalismo pagano en la Estoa, en la filosofía antigua, y que este universalismo converge con el universalismo cristiano. Y aparte de eso, son postulados que también hacían otros, Francisco de Vitoria, pero no tan claro, y después Francisco Suárez hará lo mismo, ya 2 generaciones más tarde que Las Casas, pero de esto de Las Casas se desprende ya un poco lo que decía el Concilio Vaticano II en muchos textos, en Gaudium et Spes y en otros textos, que habla siempre de la familia humana. Es decir, el género humano es también una familia humana. Y esto ya Las Casas en el siglo XVI, esto había que decirlo claramente en el siglo XVI, cuando esta familia de europeos comenzó a tener conocimiento de pueblos muy diferentes en cuanto
a la antropología y a la forma de vida y a la cultura de lo que eran los europeos del Renacimiento. Esto había que decirlo claramente en aquella época. Perfeito. O senhor vai deixar disponível para nós o seu texto? Sí, si quieren, sí. Alguna falta a lo mejor de que me he confundido un poco al escribir, pero se lo puedo enviar. Sí. Se lo envío al padre Andrea, al hermano Andrea, al padre provincial. Perfeito. Obrigado. El texto ha sido publicado en alemán hace unos años en un libro muy grueso. Lo que he hecho ahora ha sido adaptarlo un poco en español para ustedes. Gracias. Fra Marcelo, outro comentário? Era a questão se todo esse discurso, digamos assim, tolerante, né, amável, né, em relação à religiosidade dos índios, como uma religiosidade natural, um preâmbula fidei, né, nós não encontramos de forma resumida na 11ª objeção para Cólera de las Casas. Sí. Lo mismo que la cuestión antropológica también se encuentra en la 12ª objeción a Sepúlveda, en la 12ª respuesta. Esto. Sí, allí se encuentra un poco el pensamiento de las casas. Nos pasa también a nosotros. Si comenzamos a dialogar con una persona, aunque sea una persona con la que no estamos de acuerdo, en el diálogo siempre aprendemos algo, tenemos ideas nuevas. Y las casas, durante la controversia con Sepúlveda en Valladolid, aunque nunca estuvieron los dos en la misma sala, no fue una controversia en la misma sala, estuvieron en tiempos y salas diferentes. No se vieron durante la controversia, pero tenían el pensamiento por escrito. Durante esta controversia, las casas comprendió que en su apología de las culturas y religiones amerindias tiene que dar un paso más. Tenía que desarrollar precisamente este pensamiento de ir hasta el fondo de las culturas y de las religiones de la lógica, y entonces fue cuando se empezó a aplicar el esquema aristotélico, de lo que es el esquema aristotélico de la civilización, es decir, son sociedades donde hay campesinos, hay jueces, hay sacerdotes, hay guerreros, hay gente de gobierno, hay comerciantes, se cultiva la justicia, etcétera, la prudencia. Entonces, con este esquema aristotélico, comenzó a interpretar las culturas amerindias y intentó siempre ver lo más positivo, que en estos pueblos se cultivaban estas virtudes, lo mismo que en Europa, mejor que en la antigüedad pagana de Europa y casi también como en la Europa cristiana. Lo que he pensado cuando le escuchaba, un poco como en francés se habla la teología de l'accomplissement. Esto he visto en el aspecto general algo parecido, ¿sí? Entonces, con la predicación del Evangelio, con la venida de Cristo, esta religiosidad podrá desarrollarse y entonces llegar a la plenitud. Sí, esto ya son pensamientos un poco ya en esta claridad, son pensamientos de la teología moderna. Sí, pero sí. También un poco en los padres de la Iglesia también había estos aspectos. Una de las tragedias de la historia de la teología, yo lo llamo así, es una tragedia de la historia de la teología, es que en los padres de la Iglesia, cuando se trata de interpretar también la antigüedad romana, la antigüedad helenística, griega, Sí. entonces tenemos un pensamiento inclusivo. Los padres de la Iglesia intentan precisamente con figuras como la Preparatio Evangelica o la Iglesia ab Abel, intentan crear puentes inclusivos para descubrir, como decía San Justino, los logoi spermaticoi en las culturas antiguas. Y todo este pensamiento, que es muy importante, fundamental, que es inclusivo, este pensamiento después a lo largo de la Edad Media se va haciendo cada vez más exclusivo y se pierde un poco
la inclusividad antigua. Cuando llegamos al final del siglo XV, al final de la Edad Media, tenemos con el Concilio de Florencia, con el dogma extra ecclesiam nulla salus, tenemos un exclusivismo, además, eclesiocéntrico, Sí. como si nos hubiéramos olvidado del antiguo inclusivismo cósmico o cristológico. Y entonces, con esta mentalidad teológica del exclusivismo eclesiocéntrico, van los misioneros a América. Y esta es una tragedia teológica, Sí, en cierto sí. sentido. Entonces tenemos en las casas este paradigma inclusivo que tenemos, por ejemplo, en San Justino. Sí, en cierto sentido sí. Naturalmente él no era un gran teólogo, él era Sí, un sí, apologeta. una No, apologeta. no está desarrollado de una forma tan clara en tesis teológicas, pero tiene esta intuición, Tiene este paradigma, sí. Sí, sí, sí. Fra Marcelo? Ujú. Bom, me parece, se não estou enganado, entre as casas encontra, não é que queira fazer isso, esteja debatendo nem com Lutero, nem com a apologia católica mais radical. Mas, de qualquer forma, ele tem um meio termo entre o solus Christus, somente Cristo, de Lutero, né? Quer dizer, então, fora de Cristo, só idolatria, só erro e nenhuma possibilidade de resgatar nada de bom, não há virtude. Né? Sí, Então, sí. nas casas, graças a São Tomás, né, ele vai perceber que existe uma revelação, uma preparação para a fé de ordem, uma religiosidade natural. Sí, una religiosidad de orden natural que tiene también el sentido y la intención de adorar al verdadero Dios, según cómo Exatamente. se comprende. Então, quando os índios buscam, sacrificam vidas, inclusive vidas humanas, a seus deuses, eles estão obedecendo a esta religiosidade, aos ditames dessa religiosidade natural. Né? Então, estão oferecendo aos deuses o que tem de melhor. Ora, o que o ser humano possui de melhor é a própria vida. Sí, en cierto sentido, los sacrificios humanos hoy sabemos que los ha habido, pero que las motivaciones eran muy complejas. Uhum. Por ejemplo, en los pueblos incas no era un fenómeno de masas. De vez en cuando se sacrificaban algunos niños y parece que la comunidad, incluso los padres, tenían por un honor que sus hijos fueran elegidos para el sacrificio, cuando se pensaba que había que apaciguar, etcétera, a los dioses, y se sacrificaban algunos niños que se enterraban después como momias en las cumbres de grandes montañas. Esto ahora los arqueólogos, etcétera, lo están descubriendo. Pero en México era un poco diferente. En los aztecas tenían una forma, no era un fenómeno de masas, como dice Hernán Cortés, para justificar la guerra, tantos y tantos miles, pero eran muchos. Eran muchos. Se ven ahora cuando se está excavando los fundamentos de la pirámide mayor, del templo mayor de México, se ven allí muchas calaveras, etcétera. Pero tenía también algo que ver con la cosmogonía de la religión azteca. La cosmogonía de la religión azteca era muchas veces eso de pensar que el sol cuando se pone en el ocaso, es decir, para que el sol pueda salir de nuevo por el este, que en ciertas circunstancias había que sacrificar al sol personas humanas. Esta cosmogonía también es una motivación de los sacrificios humanos. Sí. Perfeito. Eu agradeço imensamente, professor, porque eu gosto muito deste tema, e é o coração, inclusive, de minha tese, não é? Sim. Então, eu acabo me deixando levar, mas vamos deixar um pouco de espaço, porque outros devem estar curiosos, senão nós passamos a noite aqui debatendo, eu gosto muito disso. Sí, ¿su tesis está publicada o está online? Está publicada. Si puede enviarme un enlace, una versión digital, se lo agradecería. Está bien. Tenemos una pregunta de Fray Franklin. Voy a leerla. ¿Podría hablarnos, lo solicita, de la dignidad
de la religiosidad de los pueblos, ¿cómo se podría asumir desde el punto de vista externo o de la expresión en el rito en nuestros días esta religiosidad? Por ejemplo, en el canto y en la experiencia litúrgica. Sí. Bueno, sobre esto hay un libro muy bueno que les recomiendo, aunque lo han escrito solo jesuitas. Se llama El rostro indio de Dios. Es un libro pequeño, unas 200 páginas, El rostro indio de Dios, que publicaron unos jesuitas que son también antropólogos y que han trabajado con quechuas, con guaraníes, con mayas, etcétera, y lo publicaron en el año 1992 con esto del quinto centenario. Y precisamente la tesis de este rostro indio de Dios es ver que a lo largo de estos 500 años de evangelización, por así decir, se ha desarrollado también una especie de cristianismo indígena. Hay un catolicismo maya, un catolicismo quechua, etcétera, con ciertas características y cualidades y ritos. Y también ahora estos pueblos indígenas, con su mayor autoconciencia, intentan conseguir que dentro de lo que es la liturgia católica o la moral católica también se abra un poco la puerta a ciertas formas de vida de su cultura. Y entonces lo que dicen estos jesuitas es que se trata, hay muchas cosas en las que el cristianismo de corte europeo puede aprender de la forma de estar en el mundo de las religiones amerindias. Ya mucho de ello lo dice también el Papa en mi querida Amazonia, es decir, una especie de mística de la tierra, etcétera, la creación y todo esto. También un sentido de la familia, en cierto sentido, pero que también se puede aprender mucho, pero no hay que dejar de seguir evangelizando. Y evangelizar es siempre, no es solo un camino unilateral, en una dirección nada más, en el sentido de que llevamos algo que hay que dar a los demás. Evangelizar es entrar en contacto, en diálogo con la cultura, con la forma de vida de los demás y crear en todo la síntesis de como habla nuestra etate número 2. La Iglesia Católica no rechaza nada de lo que es santo y bueno en otras religiones. Y la cuestión es de saber entonces qué es lo que es santo y bueno en las culturas amerindias actuales y qué es lo que se puede integrar en la liturgia, en la vida católica. Pero siempre con esa perspectiva, ¿no? de entrar en contacto, de dialogar con una visión positiva, de apertura hacia otros valores y de no rechazar nada de lo que sea realmente santo y bueno, aunque a veces sea algo diferente de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. De acuerdo. Una curiosidad, cuando hablabas del concepto de religión y hablaba de los reformadores, una curiosidad simplemente. Mismo un reformador como Zwinglio, que tenía formación humanista, muy distinta de la formación de Lutero, Sí. también tenía esta visión negativa. Sí, sí, porque hay muchos humanismos. Hay el humanismo de Erasmo, que es el humanismo abierto por excelencia. Sí. Y hay después humanismos que ya están más bien marcados por la confesionalidad. Es decir, son humanistas en el sentido de que son buenos filólogos, por ejemplo. Zwingli era un gran filólogo, ha traducido la Biblia, como lo ha hecho Lutero. Hay luteranos que siguen la Biblia alemana de Lutero y hay otros protestantes de lengua alemana en Suiza y en otras partes, que son los que aquí se llaman reformados, que leen la Biblia traducida por el Zwingli, que es una traducción muy buena también. Es decir, el humanismo puede ser una técnica en el sentido de conocimientos filológicos y interpretación de las fuentes antiguas, etcétera, etcétera, pero el humanismo también puede ser una mentalidad. Y como mentalidad y como técnica lo encontramos en Erasmo, en Zwingli o en
En Melanchthon, en los reformadores, lo encontramos solo como técnica. De Y en acuerdo. algunos humanistas católicos también. Melchor Cano, el gran dominico, allí el humanismo también es una técnica. Es decir, él es humanista en el sentido de que conoce muy bien los autores de la antigüedad, pero los filtra con arreglo a su teoría teológica. Y no comparte, por ejemplo, lo que dice Erasmo sobre la Biblia y sobre otras cosas, sobre la interpretación de la Biblia. Para Cano, por ejemplo, si leen la obra de Locis Theologici de Cano, él dice que la única versión valable de la Biblia es la versión latina, fijada por la Iglesia Católica, mientras que los humanistas, los grandes humanistas, intentan ir al texto griego o al texto hebreo e intentan corregir el texto latino con el texto hebreo. Y esto para Cano era una blasfemia, esto no se debería hacer. Y otras cosas así. Gracias. Frei Marcelo, podemos encerrar? Podemos. Professor Mariano, mais uma vez, muito obrigado. E nós já estamos prontos para ouvi-lo na próxima intervenção. 19 de outubro. 19 de outubro. Será um prazer enorme, né? Se os outros não tiverem prazer, eu terei. Sim. Teremos, claro. Muy bien. Muchas gracias. É uma Gracias a ustedes. grande alegria ouvi-lo. Muito obrigado. Mando los textos al Padre Provincial. Sí, Gracias. Adiós, con mucho gusto. Adiós, muchas gracias. Gracias. Obrigado a todos pela Obrigado a presença. todos. Obrigado, Frei Marcelo. Frei Javier, abraços. Muito obrigados. Guarda-me, Senhor, fiel em teus caminhos. Firma-me, Senhor, em tua aliança. Liberta-me, Senhor, em ti minha esperança. Em ti minha esperança. Nutre-me, Senhor, na força de tua Páscoa. Cura-me, Senhor, no dom de tua ternura. Sacia-me, Senhor, na fonte de água pura. Na fonte de água pura. Guia-me, Senhor, na luz de tua justiça.